This call is now being recorded. Listo, muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi equipo de trabajo está conformado por Luis Miguel Velázquez, quien les habla, John Edward Naranjo. Nosotros vamos a hablar un poco correspondiente al avance número 2, que es la planificación y organización de las organizaciones intrarregionales. Entonces, para comenzar nuestra exposición, vamos a hacer un poco de recordatorio de qué trata nuestro tema. Es sobre la estructura y diseño de organizaciones intrarregionales y su incidencia en el comercio de Sudamérica. Tenemos en cuenta que este es un tema importante, ya que crea un marco más eficiente. Mediante la ayuda de políticas públicas, con estas podemos generar oportunidades de negociación conjunta que van a beneficiar no solo al país, sino a la región. Es decir, lo que buscamos es desarrollar un trabajo conjunto para enfrentar los desafíos de la globalización. Es decir, dar a entender la importancia que tiene la integración regional en América del Sur o Sudamérica y cómo esta puede potencializar la región a llevarla a un nivel más competitivo. Bueno, buenas tardes compañeros. Seguimos con la justificación. Recordemos qué es justificación. Justificación es donde se plantea el porqué de la investigación, el por qué se busca indagar, investigar sobre aspectos o ejemplos sobre las causas de la dificultad en la interregionalización de las organizaciones en Sudamérica. Entonces, lo que se hace en la justificación es plantear el por qué se va a realizar la investigación. Entonces, esta investigación va encaminada a una problemática. Han habido textos, artículos donde se habla del tema, pero nunca se ha entrado a fondo a investigar cuáles son las causas, cuáles son los factores que influyen de las organizaciones interregionales en Sudamérica. ¿Por qué? Que hay que entender y tener claro que muchas organizaciones no han logrado esa afinidad con empresas de nuestro mismo entorno más cercano. Un ejemplo de esto es que en nuestros países siempre exportan más hacia países europeos o hacia Norteamérica que hacia nuestros propios países internos. Es, por ejemplo, un ejemplo de ello es Colombia, donde el país sudamericano que aparece como principal como principal país preferido para la exportación de productos colombianos era Venezuela en su momento, pero ahorita es Ecuador y Perú. Pero aparece en la cuarta y en la cuarta y quinta posición, lo que nos indica que hay una muy frágil relación entre estos dos países, donde se supone y se debe entender que la relación tendría que ser mucho más amena y que los porcentajes de exportación tendrían que ser mayores hacia países vecinos, pues porque la distancia es más corta, los costos son mucho más baratos y compartimos culturas y compartimos costumbres muy parecidas y muy parecidas, lo que ayudaría a que el comercio y a que el ciclo económico del producto sea mucho más eficiente, pero eso no sucede. Entonces, nos planteamos como justificación encontrar el porqué de estas razones, qué circunstancias históricas, culturales, planes de gobierno, ideologías políticas intervienen y afectan directa o indirectamente el comportamiento del comercio exterior entre los países sudamericanos. Eso es un tema bastante importante porque nos permite entender cuál es la situación actual del comercio en Sudamérica. ¿Por qué? Porque nuestros países se han acostumbrado a ser exportadores de productos commodity, es decir, productos de recursos naturales, lo que genera una gran dependencia de los precios internacionales de estos productos.
al contrario, a diferencia del bloque europeo o el bloque norteamericano, donde sus productos son mucho más industrializados y son los que al final nosotros compramos o importamos. Entonces, también la idea es hacer una comparación y ver en dónde están fallando las políticas internacionales de los países sudamericanos, a diferencia de, por ejemplo, el bloque europeo, donde su principal aliados comerciales son los mismos países en Europa, generando un bloque económico fuerte que permite el crecimiento económico de los países que hacen parte de este bloque. Entonces, hacia allí va encaminada la justificación, hacia el por qué, qué circunstancias históricas, qué circunstancias económicas, qué ha pasado en los países sudamericanos que ha generado esa poca relación comercial entre países. Bueno, metodología. Bueno, recordemos que la metodología es qué vamos a hacer, cómo vamos a investigar, cómo vamos a encontrar el porqué de la situación actual del comercio internacional en Sudamérica. Entonces, en primera medida, y como todo trabajo donde se quiere encontrar una causa, siempre tenemos que comenzar por estudiar la historia. Hay que estudiar qué ha sucedido en el pasado, qué ha sucedido durante todo este lapso de tiempo del siglo XXI y siglo XX que ha afectado las relaciones comerciales de los países sudamericanos. Porque como dije anteriormente, son países que tienen costumbres parecidas, a pesar de que son diferentes, pero son muy parecidas. También hay que recordar que a excepción de Brasil, todos los países Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, fueron liberados se independizaron a través de una ideología impulsada por el dictador Simón Bolívar. Entonces, y recordemos que parte de estos territorios hacían parte de algo que se llamaba la Gran Colombia. Entonces, es interesante encontrar en los lapsos de historia, una línea de tiempo, encontrar dónde hay encontrar esas incidencias que han quebrado la historia y que han generado esta desconfianza, esta rencilla entre los países sudamericanos que inciden a la hora del comercio internacional. Otro aspecto importante de estudiar es la cultura. La cultura es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender por qué es un ejemplo, un país como Brasil, que es el más grande de Sudamérica, eh, tiene un idioma diferente y esto hace que Brasil a veces, muchas veces no se, no se tome como de Sudamérica. ¿Sí? Entender ese tipo de cultura, la cultura peruana, ecuatoriana, venezolana, y mirar en dónde están esas pequeñas diferencias que al final marcan ese vacío o ese gran cañón entre las relaciones comerciales. Otra cosa importante a estudiar son los aspectos políticos de cada país, su línea histórica de sus ideologías políticas. Recordemos que nuestro continente se vio enfrentado a una gran, a un gran cambio ideológico en los años 60, 50, 70, donde muchos países fueron gobernados por regímenes militares. Pinochet en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Uruguay. Entonces tenemos que también entender esto, entender cómo las ideologías políticas de una u otra forma afectan el comercio entre las naciones. Ver cómo esto que pasó hace 70 años, cómo ahorita todavía sigue dejando su huella. Otro tema importante en metodología de estudio que vamos a implementar es lo que los entes internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano han propuesto para Sudamérica para lograr ese avance económico deseado.
para llevar las economías sudamericanas de economías en desarrollo a economías grandes, sostenidas. Y es muy importante saber que esos entes internacionales, qué esperan de los países y cómo los países han cumplido esas expectativas. Entonces, en observar y ver si los países han cumplido con todas esas sugerencias y ver en cuáles países se ha logrado y si la implementación de esas sugerencias o observaciones ha generado un cambio positivo en las economías de los países. Entonces, a grandes rasgos, es estudiar muy bien todo lo que interviene en el comercio internacional, porque no solamente son ofrecer productos o servicios, detrás de eso hay una amalgama de situaciones y factores que pueden incidir positiva o negativamente dentro del comercio internacional. Bueno, un poco la introducción que vamos a desarrollar en el tema va de acuerdo a lo que ha explicado nuestro compañero. Es decir, todos los factores que están, tanto externa como internamente, para el desarrollo de políticas y de acuerdos intrarregionales que permitan el crecimiento de nuestra región sudamericana o sudamericana. Las diferentes transformaciones que ha presentado el mundo, los cambios acelerados en la economía, donde países tercermundistas, como en el caso de nosotros, sufren un agotamiento del ciclo económico, basado principalmente en la extracción de materias primas, lo que explicaba nuestro compañero. Nuestra región, su principal producto de exportación son productos commodities, los cuales están regulados a cómo se encuentra en el mercado, es decir, en el momento se puede presentar un alza o una baja. Entonces, si en el mercado internacional los productos commodities son conseguidos a un menor precio, pues esto nos puede generar pérdidas, es decir, que sus precios son demasiado volátiles porque no tienen un tratamiento o una industrialización como ocurre en los países o en los bloques europeos o norteamericanos, como habla el compañero. Entonces, basados principalmente en esto, y algunas tendencias proteccionistas que tienen algunos regímenes gubernamentales, como explicaba el compañero, también no solo tomar la incidencia actualmente, sino que esto viene precediendo desde hace tiempo, es decir, la historia desde sus inicios en la historia. Cómo algunas economías han cerrado o no han hecho algunos acuerdos que permitan un mejor desarrollo de la región de Sudamérica para poderla potencializar. Aquí se ven muchas políticas, como explicaba el compañero, que no se piensan en un trabajo en conjunto o en equipo, de tomar un bien o un servicio que nos puede importar una región hermana o cercana a nosotros, sino de que hay que traerlo de la parte de Europa, exportarlo desde Asia, desde la China, teniendo acá nuestros vecinos, que podemos potencializar y ayudar a que tengamos ese crecimiento industrial, cual se espera, con la ayuda o los fundamentos que nos ha podido brindar el Banco Mundial, como lo informaba el compañero. Se ha mostrado que los modelos económicos alternativos pensados en las integraciones de las regiones pueden potencializar ese dinamismo con mayores tasas de crecimiento y una mejor gestión por parte de las empresas y el gobierno. Es decir, esto es un trabajo conjunto. Van las empresas, las organizaciones, el gobierno y también los tratados de libre comercio. Esos tratados y esa ayuda entre nuestros vecinos, toda nuestra región, es la que nos va a ayudar a potencializar y a mejorar las economías. Esto tiene incidencia desde las pequeñas personas hasta las grandes empresas, como la economía de un país visto tercermundista podría ir mejorando gracias al apoyo conjunto de todas las regiones en las cuales se encuentran. Entonces, ya con esto, pues damos como terminado nuestro avance número 2, con lo que ha explicado mi compañero y lo que he decidido yo. Queremos, pues, que ustedes, este tema, pues, algo muy importante para nosotros tener en cuenta, que cómo nuestras políticas, la cultura, cómo incide en el comercio internacional, cómo la forma en que nos gobiernan, la forma en que desarrollamos, la forma en la que se exporta
y se importa, esto va teniendo una incidencia y cómo el desarrollo y la industrialización pueden ayudar y las buenas relaciones a potencializar un país o una región en este caso. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, compañeros. También me apego a la pequeña cierre de exposición que plantea mi compañero. Lo importante aquí es que nosotros mismos vayamos encontrando cambiando esas mentalidades. Como hemos dicho, la cultura y la historia juegan un papel importante. Siempre hemos visto que las culturas juegan esta decir sí o no. Entonces, la idea es que nosotros comencemos a cambiar esos pensamientos, de dejar de pensar que nuestros países sudamericanos no son economías fuertes o que no pueden ser un aliado estratégico o no pueden ser el país, los primeros países en exportación, porque si dejamos de pensar de esta forma, encontraremos un avance conjunto que daría pie a entrar como un competidor fuerte, extremadamente fuerte, porque nosotros tenemos algo que ni Europa ni Norteamérica tienen, que son los recursos. Y si nosotros somos capaces de potencializar nuestras economías y nuestra industria, entraríamos como un competidor supremamente fuerte y que daría pie de guerra a estas economías grandes que han manejado la economía mundial durante mucho tiempo. Por esta razón es muy importante entender la historia y comenzar a cambiarla. Muchas gracias. Gracias.